un texto de la palabra de Dios que está en Efesios capítulo 5, versículo 15, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo pienso que el versículo más oportuno que este no hay para estos tiempos. Por favor, permítanme una breve palabra de oración. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tengo, Dios, de ministrar tu palabra a esta preciosa iglesia. Y gracias, Señor Jesús de Nazaret, porque seguro traerás una edificación y bendición para nuestras vidas. Amén. Indiscutiblemente vivimos, hermanos, tiempos difíciles. La pandemia, que es tema obligado de todos nosotros los predicadores del COVID-19, impacta muchos sectores de la sociedad, el gobierno, la academia, la economía, la educación, las iglesias y sobre todo la salud de las personas. Está viéndose afectada. La nueva situación que estamos viviendo durante este tiempo consiste en mantenernos en casa, en limitar las salidas, mirar el desarrollo de las noticias, evitar los saludos, trabajar desde el hogar y buscar obtener en los supermercados los productos de primera necesidad y traerlos a casa en poco tiempo. La incertidumbre alrededor de esto es muy grande. Concluimos en que es una situación atípica, pero no todo es malo del todo. Es decir, con las escuelas cerradas, con las reuniones de las iglesias canceladas, con las universidades cerradas, los llamados a permanecer en casa, pues los padres ahora disponemos de más horas para estar con nuestras familias, y eso ya configura una ventaja. Y esto indica, entre otras cosas, que Dios es soberano, amén, que Él sigue estando en su trono, en control de todo, que Él dirige todo lo que ocurre para cumplir su eterno, inamovible e inalterable propósito, y además que sigue hablándonos de una manera efusiva, constante, nos está hablando de manera fluida, por medio de su palabra, que podemos responder también con suficiencia desde la óptica bíblica a este fenómeno que está sucediendo y que está afectando a todo el mundo. Es decir, en medio de tantas adversidades por cuenta de esta pandemia hay cosas muy positivas. Y déjenme plantear dos cosas. Primero, que es incuestionable que este fenómeno mundial, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, muchos efectos, ha obligado a las familias a integrarse en tiempo y espacios comunes. Claro, parece una cuestión fuera de contexto porque esa debiera ser la situación. Las familias debieran converger en tiempo y en espacios comunes, pero todos sabemos que la familia nuclear está sufriendo desintegración. Se están destruyendo las familias por cuenta del divorcio, de la presencia, incluso de la presencia de la tecnología que disgrega la familia, que ha hecho que no haya mucha comunión entre los familiares. Entonces, por un lado, este fenómeno mundial ha hecho que el padre de familia que salía a trabajar, el hijo o la hija que salía a estudiar, situación esta que generaba ciertas distancias naturales, esté temporalmente conjurado, es decir, en stand-by. Esa casi independencia familiar que había, pues está frenada por cuenta de la situación por la que estamos pasando. Eso por un lado. Por el otro lado, otra cosa que tenemos que resaltar, destacar o admitir mejor, es que veníamos en un ritmo de vida tan acelerado, tan ocupado, hiperconectado, que estábamos perdiendo conexión con los nuestros, pero más grave aún, estábamos perdiendo conexión con Dios. No cabe la menor duda que la vida del siglo XXI es agitada, llena de responsabilidades exigentes. Incluso se presumía que con los avances tecnológicos dispondríamos de más tiempo de descanso, pero al contrario, alguien hizo un análisis para los años 60 y decía: con el avance de la tecnología va a haber más tiempo para disfrutar, porque los aparatos tecnológicos van a hacer las cosas que nosotros debiéramos hacer. La lavadora va a lavar la ropa que la señora debía lavar en el lavadero, el microondas va a calentar el alimento, preparar, digamos, el alimento mucho más rápido de lo que podía hacerse en la estufa. Pero ya verás tú, las cosas, a pesar de que tenemos máquinas, tenemos celulares que reemplazan y dispositivos y computadores que reemplazan a las paquidérmicas y lentas máquinas de escribir, que también estaban condenadas a desaparecer para darle mayor velocidad a esto de la transcripción de texto. Igual
no cambió para nada, digamos, mejoró la dinámica, pero las ocupaciones se multiplicaron. Entonces, la vida agitada que llevamos es el signo de nuestros tiempos. Estamos expuestos continuamente a factores estresantes, a la contaminación de aire, del agua, de los alimentos, a un ritmo de vida gobernado por el reloj, por el tic-tac del reloj, el ruido excesivo, la prisa para todo. Hay personas, decía alguien que hay personas que viven, comen y duermen y hasta descansan con prisa. No son capaces de dar pausa, de detenerse y relajarse. Perdón, ansiedad, insomnio, trastornos nerviosos. Bueno, ofrezco disculpas porque estos días han sido unos días de mucha predicación. Trastornos nerviosos, hipertensión, depresión, son algunas de las manifestaciones de la exposición excesiva al estrés y al desorden en que veníamos llevando la vida. Razones y argumentos y excusas para dilatar todo: no tenemos tiempo de nada, tenemos que cumplir, hay que hacer el trabajo, siempre ahí habrá algo, y ese era nuestro ritmo de vida. Todos los cristianos, incluso nosotros los pastores, hemos caído en esa vorágine de sobreactivación. Pero además de toda esa sobreactivación, vino un problema que se llama, de la mano de la tecnología, que son los distractores. Y esas distracciones vienen en gran medida, repito, mediadas por la tecnología, por cuenta de todo este fenómeno tecnológico que tenemos. Y los distractores a veces parece ser ocupaciones, pero son distracciones. Muchas veces puede uno decir, no, estoy ocupado, pero realmente está distraído viendo, no sé, Facebook, mirando fotos en Instagram, por ejemplo, siguiendo a una persona en Instagram o en cualquiera de estas redes sociales. Realmente no es tanto como una ocupación, sino como una distracción. Para nadie es un secreto que la tecnología es casi omnipresente. Ahora, cualquiera se siente aleccionado cuando usamos este término que es exclusivo de Dios, pero lo digo porque está literalmente en todas partes, en nuestros hogares, no solo en los dispositivos, en nuestros bolsillos, sino también en las ondas electromagnéticas que no vemos, que salen de los aparatos que nos nutren de las transmisiones. Entonces, estamos invadidos realmente, ondas invisibles que inundan nuestros hogares. Sin embargo, como la más grande paradoja, hermanos, la actual pandemia frenó en seco el ritmo de vida absorbente que traíamos y nos ofrece una oportunidad inmejorable de hacer pausa. El trabajo y la agenda apretada disminuyó, por lo menos en presencia física, aunque la tecnología con su oferta sigue igual, no se ha visto, digamos, ampliamente afectada, pero por cuenta de esta situación su uso ha cambiado sustancialmente. Entonces hoy vemos las redes sociales invadidas de palabra, de administración, de cultos, de canciones, reflexiones, y bueno, todo esto también se ha visto afectado. O sea, paradójicamente, esto que parece un mal ha causado cosas muy beneficiosas, y quizás se aplique esto de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Entonces podemos hacer dos cosas que quizás no veníamos haciendo, precisamente por lo agitado de la vida que teníamos. Una, aprovechar bien el tiempo, y dos, hacer un buen uso de la tecnología. Voy a, en los próximos minutos, tratar de plantear esto, que es el enfoque central de este mensaje. Primero, aprovechar bien el tiempo. Si hay una cosa que nos ha propiciado esta situación, es tiempo. Si antes carecíamos de tiempo porque teníamos que ir al supermercado, al centro comercial, a la oficina, incluso la iglesia y el colegio, y todo ese ajetreo de la vida acelerada que nos ha caracterizado, hoy estamos en stand-by. Y repito, disponemos de mucho tiempo. Y es incómodo decir que es ahora cuando debemos aprovechar el tiempo, como suponiendo que las cosas espirituales no merecían un lugar prioritario. Pero bueno, quizás Dios permitió esto para llevarnos a entender que estábamos desaprovechando el tiempo. Efesios capítulo 5, la porción que leímos, nos manda a aprovechar, el verso 15 nos manda a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Sobre la advertencia de que los días son malos. Y sobra reconocer que los días son malos. Es decir, son tiempos difíciles para la vida cristiana, y bueno, todo lo que nosotros conocemos con el cumplimiento de profecías y con las situaciones morales y con las ideologías que se imponen y con toda esta
dinámica agresiva contra las premisas cristianas, son días difíciles. Moisés escribió en el Salmo 90, un salmo que es atribuido a Moisés, en el verso 12, unas palabras que son muy afines a esto de Efesios capítulo 5, verso 15. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este mismo texto en otras versiones dice: enséñanos a contar bien nuestros días, una versión. La otra, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Hay otra versión que dice: haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. O mejor, enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Tremendo, tremendo. La palabra hebrea contar es maná, que termina en H, y significa asignar, destinar a alguien para algo. Es decir, contar en este caso sería como valorar, hacer valer, darle sentido. Dicho de otra manera, esto significa que debemos darle sentido a cada uno de nuestros días y no vivirlos por vivirlos, sino que debemos asignarle una tarea para cada día, una cosa importante para cada día. Parece que Moisés, parafraseando este texto, está diciendo: Dios, haznos ver que podemos morir en cualquier momento. Haznos ver que la vida es corta y que observemos al sopesar nuestros días que quizás hemos desaprovechado mucho de nuestra existencia. Yo creo que sí. Aprovechar el tiempo entonces implica, mis hermanos, primero tiempo para Dios y propiciar la práctica de las disciplinas espirituales. Alguien decía que los lugares más frecuentados en estos tiempos, no me refiero en estos días de pandemia, sino en los tiempos previos a esta pandemia, eran los centros comerciales, los malls y los gimnasios. Y traigo a colación los gimnasios porque son los sitios de acondicionamiento físico. Entonces, los seres humanos, el ciudadano promedio hoy por hoy se cuida mucho, no solo de su apariencia, sino de su bienestar físico. Bueno, las disciplinas espirituales son el bienestar, son los ejercicios espirituales para nuestra vida. Y en esta vorágine de actividades los habíamos abandonado. Incluso, y estoy plenamente seguro que muchos de nuestros creyentes están ocupándole más tiempo a su cuidado físico, a estar en óptimas condiciones físicamente, que a su cuidado espiritual. Es decir, pueden tener un hombre exterior robusto, bien parecido, corpulento, pero tener un hombre interior raquítico, sin fuerza espiritual alguna, porque habían descuidado, por lo menos estaban malgastando o desaprovechando el tiempo. Aprovechar el tiempo implica sacar tiempo para Dios y, repito, propicia la práctica de disciplinas espirituales. Quizás no nos estamos dando cuenta, pero esta situación nos está llevando al retorno del devocional familiar, del altar familiar. Eso está servido, en esta situación está servido para que volvamos. No perdamos de vista que Hechos capítulo 5, verso 42 dice que los apóstoles de la iglesia primitiva van de casa a casa o por las casas. No cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Entonces, quizás esta situación nos esté llevando de regreso a aprovechar el tiempo en relación a nuestro altar familiar. Por otro lado, aprovechar el tiempo significa deshacerse de los estorbos y distractores de la fe del evangelio y de los caminos del Señor. Ya lo hablábamos anteriormente, hay mucha distracción, mucha cosa que absorbe y captura, que está capturando nuestra atención. Y no hay duda de que la responsabilidad y las presiones de este mundo compiten por nuestra atención. Entonces, la multitud de cosas, todo lo que estamos viendo, que nos empuja en diferentes direcciones, hace que nuestro tiempo fácilmente sea devorado, diríamos, en asuntos mundanos o de cosa importancia. Por ejemplo, estamos volviendo, digamos, adictos a mucho contenido en internet, a nuestros teléfonos, a la televisión, y eso podría decir no es de extrañar, porque la mayoría de contenido que hay en las redes sociales y en el internet está hecho precisamente para distraernos, para mantenernos ocupados. Obviamente que habrá muchas cosas, mucha información, muchos métodos de trabajo, pero en gran parte, en gran medida,
el espíritu y la filosofía de estas cosas son la distracción. Por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo, porque tiene un valor eterno, como quiera que la vida espiritual tiene significancia más allá de esta vida. Un principio bíblico establece el orden de prioridades. Tú lo has leído, Mateo 6:36. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso es aprovechar bien el tiempo, colocar a Dios en prioridad, lo primero. Dios debe ocupar el sitial, el podio de nuestra vida. Está, digamos, por encima de todo. De manera particular, aprovechar el tiempo también implica reunirse en familia, cosas que no estábamos haciendo, porque aunque estuviéramos todos en la casa, había una desconexión total por cuenta de los dispositivos. Si en la casa hay 6 personas y cada uno tiene un celular, con muchas probabilidades pueden estar todos en la casa, pero en la práctica no están, porque hay conexión. Esa imagen la vemos cada rato en la sala, en el comedor, en las casas, como no hay comunión real. Entonces, esta situación nos está llevando a enseñarnos que aprovechar el tiempo implica que es una buena ocasión para mantener la calma en situaciones difíciles, que es una buena ocasión para organizar actividades en relación con la familia, para que los días no se hagan eternos, que es una buena ocasión para darnos consejos, para aprovechar la situación, para fortalecer el vínculo familiar que pudiera estar debilitado, aprender a gestionar las emociones, cuidar el uso de las tecnologías y hacer un uso correcto de ellas, convertirlas en mejores aliadas, de lo que voy a hablar unos minutos más adelante, y mantener todas nuestras obligaciones al día. Quizás nos estamos ocupando un poco más de nuestros hijos, cómo van en el colegio, porque al fin y al cabo estamos asistiendo con ellos a clases, como quiera que están recibiendo sus clases en la sala, en el comedor. Bueno, entonces, de algún modo todo esto está llevando a que prioricemos el tiempo. En síntesis, aprovechar bien el tiempo significa establecer prioridades, ser previsivo, anticiparnos a las cosas, simplificar las cosas, no posponer lo que se puede hacer ya. Significa equilibrar trabajo y entretenimiento. Tenemos derecho a entretenernos y a distraernos, claro que sí, pero hay que establecer un equilibrio. Significa también descansar y dormir bien, cosa que no estábamos haciendo, y tener metas realistas, y sobre todo significa alimentar la vida espiritual. Eso por el lado de aprovechar bien el tiempo. Voy a insistir en que es una paradoja que este tiempo que estamos viviendo nos ofrece hoy más que nunca la posibilidad de aprovechar el tiempo por todos estos medios. Repito, buscando la presencia de Dios, conectándonos con el Señor, volviendo al altar familiar y volviendo a las relaciones intrafamiliares. Ahora, el segundo punto es que ese aprovechar el tiempo supone indefectiblemente el buen uso de la tecnología. Como el tema que estamos predicando está pensado para eso, para animarnos a aprovechar el tiempo y aprovechar la tecnología. Entonces, diríamos que por tecnología estamos haciendo referencia, entre otras cosas, a teléfonos móviles, al smartphones, a teléfonos inteligentes, a las computadoras, a las tablets. Y estamos hablando también de los medios masivos de comunicación como la radio, la televisión, periódicos, las revistas. Estamos hablando del uso de la mensajería instantánea, correos electrónicos, páginas web. Estamos hablando de redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Twitter y una infinidad de recursos tecnológicos. Y una cosa que sí tenemos que reconocer es que hay casi que una relación natural entre tiempo y tecnología. Tiempo y tecnología. Seguro que en muchos casos la tecnología es una herramienta de trabajo, y lo reconocemos, por ejemplo, ahora con la dinámica del teletrabajo. Pero en su gran mayoría, y voy a insistir en esto, es casi la filosofía de las redes sociales y de la tecnología. Filosofía primaria es el entretenimiento, la distracción, y eso nos conduce a perder inoficiosamente mucho tiempo, a descuidar cosas que son de sustancial importancia. Aprovechar, decía bien, el tiempo implica priorizar, implica poner a Dios en el primer lugar. Por esto mismo, hermanos, lo más natural en este mundo de tecnología y en este tiempo, y en virtud de que tenemos que quedarnos en casa, puede ser volvernos a la pantalla del teléfono, del televisor, para entretenernos hasta que todo esto termine. Es posible que haya alguien
que por cuenta de su trabajo ni tenía tiempo de mirar su teléfono. O sea, tenía muchas ocupaciones y lo estaba absorbiendo el trabajo. Y eventualmente estaba descuidando su vida espiritual por el trabajo. Es posible que ahora migre al otro extremo. No es su trabajo el que capta su atención porque no lo está haciendo, o por lo menos no lo está haciendo de manera presencial, pero es posible que lo esté haciendo, es posible que ahora haya migrado hacia la tecnología. Entonces ya no hay que hacer, entonces ahora dedicarnos al chat y al Facebook y a todas estas dinámicas. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Me surge la primera pregunta. ¿Por qué no probamos aprovechar este recurso en algo diferente? Ya dijimos al principio que debemos aprovechar bien el tiempo. Dios no puede estar en la periferia de nuestra vida. No puede estar en el rincón. Dios no puede ser el bombero, como mucha gente lo tiene ahora, que por cuenta del coronavirus mucha gente está buscando a Dios. Dios no puede ser el bombero que se llama cuando hay un incendio. Dios tiene que ocupar el centro de nuestra existencia. Él debe tener la prioridad en todo. Y esto de privilegiar a Dios supone, además, que cosas que nos distraen de esa atención que Dios merece se encaucen. Entonces yo quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué no probamos a aprovechar estos recursos en algo diferente? No estamos en el plan porque pues haríamos realmente un pecado histórico, un error histórico, un anacronismo, decir no utilicemos la tecnología porque es del diablo y no, eso sería una cosa absurda. Lo que debemos hacer es capitalizarla, subordinarla y ponerla a disposición de la gran causa del Señor. Entonces, ¿por qué no dosificar la diversión? Dosificar es partir en dosis el tiempo, el entretenimiento. ¿Por qué en lugar de deglutirnos todos a la vez? Si tú vas a un médico y él te da una fórmula médica, difícilmente te decide, tómate este jarabe en un solo trago. Seguro te dice, tómate una cucharada cada 8, no sé, cada tanto. O estas tabletas, tómate una cada tanto. Eso se llama dosificar. A veces nosotros en las redes sociales y en el uso de las tecnologías no queremos dosificar, quisiéramos deglutirnos todos. Por eso hay quienes nos pasa con nuestros hijos que toca que quitarles el celular, es decir, liberarlos del celular. El celular los atrapa y no hay horario que los, es decir, no hay horario, digamos, que los conduzcan a dormir, a descansar, sino que si no hay una intervención sobrenatural, si no interviene papá, mamá, no es el control. Y vaya esto para los hijos, los muchachos que no tienen control sobre eso. Yo estaba pensando en estos días que hoy por hoy, gracias a la tecnología, hacemos uso de control remoto de muchas cosas. Y pensar, por ejemplo, que yo teniendo el control remoto de mi televisor no pueda controlarlo, eso es paradójico. Y que el televisor me mande cuando el mando lo tengo yo, es increíble. Entonces, no pudiera ser que la tecnología tenga señorío sobre nosotros, cuando al fin y al cabo, por muy inteligente que sean nuestros equipos, nosotros somos una inteligencia superior, como quiera que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué no pensar que estos recursos pueden ser puestos a disposición de nuestros proyectos personales? Claro que sí, pero sobre todo los proyectos de Dios. Trabajar por medio de estas plataformas, eso es válido. Interactuar con otros, progresar, es válido. Pero poner estos recursos al servicio de la vida cristiana es mucho más inteligente todavía, mucho más significativo todavía. Porque al final de la historia, cualquier logro que alcancemos, cualquier mérito, si tú eres el empleado de la semana, del mes, del año en la empresa, si eres el más versátil, si eres el más estudiado, si eres el mejor negociante, todo lo que tú quieras alcanzar, ninguna de esas cosas tiene la trascendencia y la importancia que tiene la vida espiritual, que al final es lo único que tiene valor del otro lado de la eternidad. Así que debiéramos entender que hay que poner en orden de prioridades las cosas. Y en este caso vamos a tomar los recursos tecnológicos y la tecnología misma para ponerla a disposición de una causa más altruista, que es la causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas buenas podemos hacer con los recursos tecnológicos de los que disponemos? La tecnología puede y debe ser utilizada además en el propósito de Dios. Un famoso predicador prolífico escritor llamado John Piper, le preguntaron y le dijeron, explíquenos cómo utiliza la tecnología. Lo primero que quiero decir es que nuestros recursos tecnológicos hay que mirarlos como una bendición.
¿ok? Y cuando lo entendemos como una bendición, no lo vamos a malversar, no lo vamos a utilizar mal. Entonces John Piper le preguntaron y él dijo: considero mi computadora que se encuentra delante de mí en mi escritorio, mi iPad y mi iPhone, como un increíble regalo de Dios. Oiga, y sí es cierto hoy como ninguna otra vez que estos recursos son regalos de Dios, porque tenemos la manera de predicar la palabra, porque tenemos interacción con mucha gente por razón de estos medios. Sin embargo, por todos los malos usos que se pueden hacer con ella, decía Piper, para mí son un tesoro de la gloria de Dios. Es decir, a pesar de que mucha gente malutiliza, y hay mucha gente cuya vida espiritual se ha afectado y han visto en las redes sociales cómo se arma una bomba, por ejemplo, y cómo suicidarse, es decir, con todo eso, este hombre dice: para mí son un tesoro, y yo debo pensar así, tú debes pensar así, es un tesoro de la gloria de Dios. Veo a Dios y aprendo de Él a donde quiera que vaya con estos dispositivos. Y creo que Dios ha sido muy, pero muy bueno conmigo y con nosotros todos en estos días por darnos estos recursos. Parte de lo primero que debemos hacer, cómo hacer útil, cómo aprovechar la tecnología, piensa en que es una bendición, que es una herramienta que Dios ha puesto en tus manos para beneficiarte sobremanera. Estudias por allí, eventualmente trabajas por allí, te informas, te conectas por allí, pero también deberás edificarte a través de esos recursos. La Biblia no puede faltar en tu dispositivo. Entonces, partamos de esa primera premisa. Lo segundo es que para que la tecnología sea útil, ojo con esto, debe ser puesta en el lugar que le corresponde. El problema es cuando nosotros ponemos cosas en sitios que no debieran estar. Yo no me refiero a cosas por hablar de dónde debe quedar el televisor o dónde debe quedar la pantalla del computador, no. Estoy hablando de la prioridad del sitio, digamos, ideológico que debe ocupar. Determinar el lugar apropiado para la tecnología en nuestra propia familia, mis queridos hermanos, mis padres de familia, y en la etapa actual de la vida requiere discernimiento antes que una fórmula simple. Es decir, no es una cuestión simplemente por determinarla, sino que con un alto grado de espiritualidad, de seriedad, decir, bueno, la tecnología va a ocupar este lugar en nuestra vida. Porque si dejamos que la tecnología nos invada y no somos intencionales, no manejamos la situación, entonces somos intencionales en darle su lugar adecuado, vamos a permitirle que nos moldee a su antojo. Vamos a usarla para entretenimiento en lugar de usarla para crear cosas hermosas para la gloria de Dios y para bien de los demás. Si no la ponemos en su sitio, vamos a usarla para obsesionarnos con la vida de gente que no conocemos, en lugar de usarla para amar a los que nos rodean. Es una gran paradoja que haya gente usando estas redes sociales para seguir la vida de sus personajes favoritos. Hay quienes viven por las Kardashian, por ver reality shows, es decir, y lo peor es que descuidan su relación con la persona que está inmediata, pero peor aún, descuidan su relación con Dios, que está por encima de cualquier. Es decir, la Biblia dice que si hemos resucitado con Cristo, pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero infortunadamente hay quienes tienen como ídolos a los personajes más mediáticos del mundo y descuidan su vida espiritual. Entonces, si no le damos el lugar que corresponde a la tecnología, no podemos vivir, digamos, una vida cristiana fluida. Entonces, no debiéramos permitir que la tecnología nos abrume con sus configuraciones predeterminadas, tomando control de nuestras vidas e impidiendo nuestro crecimiento en las formas que realmente importan. Oh, gloria a Dios. Yo sé que el Espíritu Santo nos está hablando. Es una reflexión bien, digamos, charladita, pero quiero que pensemos que Dios está tocando nuestra vida, porque nos está desafiando a que este tiempo reconsideremos, replanteemos cosas, restablezcamos cosas que habíamos descuidado. Y si la tecnología, repito, hasta aquí era simplemente un recurso de entretenimiento al punto que nos robaba la atención hacia Dios, pues llegó la hora, hermanos, en que Dios sea más importante que cualquier recurso tecnológico. Además, en esto de cómo usar la tecnología,
debemos tomar las decisiones correctas para nuestra familia en cuanto a la tecnología. Es decir, no significa simplemente instalar filtros de internet y limitar el tiempo que nuestros hijos pasan delante de una pantalla. Esto va un poco más allá. Se trata de desarrollar el carácter, la sabiduría y el valor en vez de aceptar las promesas falsas que ofrece la tecnología, la promesa de gratificación fácil. Porque los seres humanos somos muy cortoplacistas, todo lo queremos inmediatamente. Entonces, la oración, la búsqueda de Dios es un poco más dilatada, eso de orar, de esperar en Dios, de meterse a leer la Biblia es más dilatado que pegarnos a la gratificación inmediata que nos ofrecen en las redes sociales. Subo una foto, inmediatamente me le dan like, entonces esa inmediatez es la que hace que nosotros tengamos mucho más apego a esas cosas que a las cosas que son mayormente trascendentes. Entonces, se trata de tomar las decisiones correctas respecto a la tecnología en nuestra familia. Se trata de desarrollar el carácter, la sabiduría y el valor en vez de aceptar las cosas que nos ofrece la tecnología. Se trata de desarrollar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y fuerza cuando somos tentados a contentarnos con el entretenimiento y la satisfacción que produce la acción de consumir. Y no estamos hablando solamente de los niños, los adultos también estamos, digamos, absortos en esa presión de vivir en conexión constante, dándole la espalda a cosas mucho más importantes. Otra cosa que podemos hacer con la tecnología en nuestros tiempos es incorporarla en la liturgia cristiana. Iglesias que han incorporado lo más avanzado en tecnología en sus servicios de reuniones públicas, predicadores y maestros utilizando computadores, proyectores de imágenes que se utilizan para guiar al público en las canciones, clases o prédicas, videos. Estos recursos son útiles. Yo decía al principio que son una bendición. Yo tuve una experiencia en una iglesia en el municipio de Pradera, en el departamento del Valle, en la iglesia central. Fui invitado a predicar y claro, yo suelo llevar mis notas en el iPad y hay una anciana muy querida en esa iglesia. Yo fui pastor en la segunda sede de esa ciudad, por consiguiente conocí a mucha gente de la central y cuando terminé de predicar la ancianita me abordó y me regañó. Me dijo que a ella no le había gustado mi predicación porque yo prediqué de ese aparato y no prediqué de la Biblia. Entonces yo trataba de explicarle que no, que yo prediqué de la Biblia. Lo que pasa es que aquí en el aparato tenía mis notas y ella insistió. Bueno, no hubo poder humano para convencerla de que insistía que había que usar la Biblia. Por supuesto, mis hermanos, que esto es innegociable, esta es la palabra de Dios. Lo que estoy haciendo es subordinar mi iPad y mis recursos electrónicos a esta que es la grande y soberana palabra del Señor. Por eso todos esos recursos debemos ponerlos al servicio del Señor. O sea, el culto está hecho para Dios. Y todo lo que se haga en relación al culto debe ser pensado para honrar a Dios. Entonces, por eso decía que estamos usando el video BIM para proyectar los textos bíblicos y proyectamos el informe misionero y proyectamos las canciones y todas esas cosas. Es decir, el cristiano, el Hijo de Dios, piensa qué tan útil puede ser cada cosa para el reino de Dios. Cada quien las utilizará para otros fines. De pronto fines altruistas como el trabajo, la videoconferencia, que nosotros también lo utilizamos. Pero ante todo, repito, estas cosas deben estar al servicio del Dios Todopoderoso. Entonces, los mejores equipos de sonido, videos de testimonios, trabajo misionero, etcétera, etcétera. Todo con la finalidad de que el mensaje de la palabra de Dios sea presentado y comprendido por el público. Esto demuestra que la iglesia no le da la espalda a las tecnologías, sino que se están equipando para un mejor servicio. ¿Qué más te puedo decir? Puedes por estas tecnologías conectarte a tus servicios de culto en tu iglesia. O sea, veníamos del culto local, del culto presencial y pasamos por esta coyuntura al culto virtual. Entonces, gracias a estos recursos, la mayoría de las iglesias están realizando sus cultos en línea, están compartiendo el enlace, están enviando sus prédicas y bueno, nos estamos reuniendo de manera virtual en salones virtuales y estamos viendo la predicación de la palabra del Señor. Entonces esta tecnología nos ha servido enormemente. Yo creo que quien creó Zoom nunca imaginó que iba a ser tan útil para la causa del Señor.
reuniones, congresos, seminarios, cultos, ayunos, vigilias y un larguísimo etcétera de programación se está haciendo a través de estas plataformas. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Predicar el evangelio a través de las redes también es un recurso tremendo. A través del WhatsApp se están haciendo refames, se están haciendo grupos para transmitir la palabra del Señor. Las redes sociales, entre otras muchas cosas, han permitido que muchísimas personas compartan su fe por medio de ellas. Entonces nos toca orar diariamente, nos toca para que se abran puertas, nos toca establecer contactos. Todos tenemos un rango de amistades bastante grandes que se encargarán de replicar la información, crear una lista de impacto, ministrar la palabra del Señor. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer con las redes sociales, dar seguimiento personal a aquellos que comentan, a aquellos que manifiestan interés por oír la palabra del Señor, porque dicho sea de paso, mucha gente está interesada en estos momentos con oír la palabra del Señor. Tú puedes preparar un testimonio, una grabación y compartirlo por tus redes sociales, o sea, por los medios que tú tienes, hacer viralizar la predicación de la palabra del Señor. Que el mundo oiga más y más las verdades del Evangelio. Y voy concluyendo con esto, mis hermanos. Alguien dijo, donde está tu corazón, también estará tu tecnología. Una persona en otra ocasión dijo que de la abundancia del corazón habla el Facebook. El modo en que usas tu tecnología revela tu corazón. Muestra si tu corazón se orienta hacia Dios y hacia la búsqueda del verdadero gozo y satisfacción en Él, o si estás tratando de encontrar el gozo y la satisfacción falsa en las cosas que Él prohíbe y que muchas veces las redes sociales y la tecnología ofrecen. Sí, gracias a Dios por tu smartphone, por tu computador, por tu laptop, por tu televisor inteligente. Pídele a Él que te dé sabiduría para usarlo bien. Cuida tu corazón, dedícale tiempo a tu vida espiritual. No dejes que ni el trabajo ni la tecnología te absorban y te roben el espacio que es exclusivo de Dios. La Biblia nos manda a entrar en nuestros aposentos, a cerrar las puertas y a orar en secreto, que nuestro Padre que ve en secreto nos recompensará en público. Luego agarra el teléfono y úsalo para fines que glorifiquen a Dios. Este tiempo que tú sacas da vida y libertad espiritual y da un nuevo enfoque y expande nuestro horizonte. Que el Señor les bendiga ricamente.